¿Se ve? Sí se ve, doctora. Perfecto. Parece que se me adelantó un poco. Ahí está. Perfecto, se ve. Me costó mucho hacer funcionar la cámara y el micrófono hoy. Bueno, buenas tardes a todos. En estas sesiones de capacitación que damos conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia, en su representación Patricia, que nos acompaña todos los viernes, y la Sociedad de Cardiología de Corrientes, vamos a dar esta reunión hoy hablando de lo nuevo, de lo que se presentó en el American College, la segunda parte. Y hubieron muchos trabajos muy importantes en diferentes áreas. Nosotros hacemos referencia a lo que es la cardiopatía isquémica. Un trabajo muy importante que se presentó es el inclisiran en el manejo de la aterosclerosis, y este trabajo se denominó Victorion Initiate, un trabajo que comparó inclisiran con estrategias usuales de manejo de la aterosclerosis para ver el impacto que tenía en esta patología. Como ustedes conocen, inclisiran es una molécula que interfiere con el RNA, que reduce la síntesis hepática de la proteína PCSK9 y de esta manera incrementa la eliminación del colesterol LDL, que ya está aprobada por la FDA y acá la ANMAT también para el uso del tratamiento de la dislipidemia familiar, y ya se utiliza acá en Argentina, ya se comercializa, y demostró hace varias veces que su administración 2 veces al año reduce marcadamente el valor del LDL comparado con el placebo, y con eso hay varios trabajos que se llevaron a cabo y que demostraron su beneficio, tanto en la reducción del colesterol como en la reducción de los eventos cardiovasculares. Hay varios programas en curso. Victorion 2 Prevent está diseñado y está en curso para ver el impacto en la reducción de eventos en pacientes con enfermedad vascular periférica e infarto. El Victorion Plate, que está diseñado para ver si hay reducción de la placa aterosclerótica, y este que fue Victorion Initiate, que fue llevado a cabo un ensayo en fase 3, multicéntrico, prospectivo, aleatorizado, comparando el inclisiran con lo que se utiliza normalmente en la práctica rutinaria. Eran pacientes que tenían enfermedad cardiovascular establecida, ya sea enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular o enfermedad vascular periférica, que contaban con un LDL mayor de 70, mayor o igual a 70, y un no HDL mayor o igual a 100, con triglicéridos menor de 500 miligramos por decilitro. Y estos pacientes debían estar tratados con estatinas a las dosis máximas toleradas, o si eran intolerantes a las estatinas, y que estuvieran documentados que estos pacientes tuvieran un efecto colateral a las mismas. Entonces, los criterios de exclusión eran que los pacientes tuvieran una fracción de eyección menor del 30%, que estuvieran en insuficiencia cardíaca clase 3 o 4, que hubiesen tenido un evento cardiovascular mayor en los últimos 6 meses o que tuvieran una arritmia ventricular compleja. Y esta era la estrategia de manejo. 225 pacientes eran randomizados a la estrategia de tratamiento habitual, es decir, al tratamiento que implementa cada uno de los cardiólogos, que considera la máxima dosis de estatina tolerada por el paciente, y 225 eran tratados a la estrategia de inclisiran primero, es decir, inclisiran y luego se podía agregar alguna estatina. Y las dosis, o sea, ustedes saben que inclisiran vienen ampollas subcutáneas que se aplican en la parte lateral del abdomen, y se realiza una inyección subcutánea basal, una a los 90 días, y después se hace cada 6 meses, y el análisis primario se hizo a los 330 días,
es decir, aproximadamente a un año, y se vio el impacto que tuvo esta droga, ver el cambio del LDL desde el basal hasta los 330 días, y qué proporción de pacientes discontinuaban el tratamiento con estatinas durante la realización del protocolo, y el objetivo secundario era la proporción de pacientes con reducción de colesterol mayor o igual a 50% del basal, el cambio absoluto que se presentaba en el tiempo del LDL con el basal y la variabilidad entre las visitas del LDL y los cambios y la adherencia al tratamiento hipolipemiante basal en el grupo inclisiran primero, es decir, que el grupo que realizaba las inyecciones sin el uso de las estatinas. Y vean lo que sucedió, prácticamente lo que se dio en la gran mayoría de los trabajos Orion. Está el Orion 4, el Orion 9, 10 y 11. Y a 330 días el porcentaje de cambio del colesterol LDL fue de un 60% entre el grupo que recibía estatinas y el grupo que recibía inclisiran. Vean que hubo un impacto muy significativo en la reducción entre el basal y los 30 días, y los 90 días, una vez que se le realiza la segunda dosis a los 90 días, el descenso se mantiene en alrededor del 60%. ¿Qué porcentaje de pacientes discontinuaron con estatinas? El 15% de pacientes discontinuaron el uso de estatinas cuando estaban con altas dosis de estatinas en el grupo de control. En cambio, en el grupo inclisiran solamente fue el 6%. Los objetivos logrados secundarios fueron la evolución, como dijimos, del colesterol LDL. Hubo una mayor proporción de pacientes en el grupo inclisiran que tuvieron niveles de LDL menores de 70 y menores de 55. Es decir que ustedes saben que con este fármaco la gran cantidad de pacientes logran valores de colesterol debajo del 55%. El otro punto, objetivo secundario, era ver los cambios y la adherencia al tratamiento hipolipemiante, y vean ustedes acá que los que tenían inclisiran tenían una adherencia un 73% y los que tenían estatinas un 9,8%. Es decir que hubo una adherencia muy significativa al tratamiento hipolipemiante con inclisiran, considerando que son inyecciones subcutáneas, una basal a los 90 días y luego cada 6 meses. Es decir que la estrategia de inclisiran primero reduce sustancialmente los valores de colesterol y de LDL aproximadamente 60% comparado con 7% en el grupo control, y que la mayoría de pacientes lograron el objetivo target, que era lograr un LDL debajo de 55, y esto ocurrió en 71% de pacientes. Tuvieron también un muy buen perfil de seguridad y tolerabilidad con las administraciones subcutáneas cada 6 meses, y este escenario puede ser extrapolado a la práctica diaria. Es decir que si nosotros tenemos pacientes intolerantes a estatinas o que tenemos perfiles lipídicos muy altos, en pacientes en prevención secundaria, se podría utilizar en base a los resultados de este estudio, denominado Victorion Initiate, el uso de inclisiran subcutáneo. El otro trabajo importante que se presentó en el Congreso fue el ensayo REDUCE-EMI, que es el uso de beta bloqueantes después del infarto en pacientes que tienen fracción de eyección preservada. Ustedes saben que hasta el momento todos los pacientes que se van de alta y durante la hospitalización en la unidad coronaria por la reducción de las arritmias ventriculares utilizan beta bloqueantes. El mayor impacto demostrado es en los pacientes que tienen fracción de eyección deteriorada. Este ensayo fue un ensayo observacional que mostró que como criterios de inclusión, pacientes que firmaran consentimiento informado y eran randomizados entre el día 1 y 105 del infarto. Todos ellos tenían que haber sido sometidos a angiografía coronaria
tenían que tener un eco que mostrara una fracción de eyección mayor o igual a 50 y tenían que tener documentada una enfermedad coronaria con una estenosis en alguna de las arterias mayor al 50% o una reserva de flujo coronario menor de 80% o una reserva instantánea en relación a las ondas libres menor o igual a 0,89 en alguno de los segmentos. Es decir, que eran pacientes que tenían enfermedad coronaria, que tenían un infarto agudo miocardio, que tenían buena función ventricular. Es decir, en gran medida, pacientes de bajo riesgo, que en la unidad coronaria todos estos le administramos de rutina beta bloqueantes. Y el criterio de exclusión era que tuviera una indicación formal o una contraindicación absoluta para recibir un beta bloqueante, que no fueran residentes del país donde se realizaba el estudio. Este estudio fue llevado a cabo entre el año 2017 y entre septiembre del 2017 y mayo del 2023 en 45 centros de Suecia, Estonia y Nueva Zelanda, e incluyeron 5.020 pacientes y el 22% de los pacientes eran mujeres y en promedio tenían un seguimiento de 3,5 años y eran randomizados a metoprolol o bisoprolol o placebo o no recibían ningún beta bloqueante. Es decir, como vimos entonces, la gran mayoría de pacientes, 95% eran de Suecia, pero también podían ser de Estonia o Nueva Zelanda, media de seguimiento 3,5 años, y no hubo prácticamente diferencias en el punto final primario respecto al infarto y la muerte cuando se utilizaba beta bloqueantes o el grupo sin beta bloqueantes, 7,9 versus 8,3% en el grupo sin beta bloqueantes. El tratamiento con beta bloqueantes no tuvo menor incidencia del punto final secundario, es decir que no hubo menor cantidad de muerte por todas las causas. Esto fue 3,9 versus 4,1 en el grupo con y sin beta bloqueantes respectivamente. La muerte por todas las causas tampoco fue diferente, 1,5 versus 1,3. El infarto miocardio tampoco, 4,5 versus 4,7. La hospitalización por fibrilación auricular, 1,1 versus 1,4. Y tampoco hubo diferencias en la hospitalización por insuficiencia cardíaca, 0,8 versus 0,9. Y con respecto al punto final secundario de efectos colaterales, se produjo el bloqueo auriculoventricular completo, la hipotensión, síncope o necesidad de implantar un marcapaso en 3,4 con el grupo beta bloqueantes versus 3,2 sin beta bloqueantes. Y las hospitalizaciones por asma o BEPOC no hubo diferencias, 0,6 versus 0,6 respectivamente. Y la hospitalización por ACV fue un poquito menor en el grupo beta bloqueantes, 1,4 versus 1,8, pero esto no mostró una diferencia estadísticamente significativa. Y cuando miramos en el promedio de seguimiento, que fue 3,5 años, no hubo diferencia el punto final compuesto de muerte por todas las causas o un nuevo infarto. Fíjense que las curvas son prácticamente iguales y la P no fue estadísticamente significativa. Y la muerte por alguna causa tampoco no mostró diferencia en el grupo beta bloqueante comparado con el no beta bloqueante. Y la incidencia de un nuevo infarto tampoco se redujo en los pacientes que recibían un beta bloqueante. Este trabajo fue publicado en New England, ni bien se presentó el Congreso y fue un motivo de debate. Salieron varios autores a criticar este trabajo, entre ellos el doctor Steck, que como crítica dijo que este trabajo no fue un ensayo randomizado, como limitación fue realizado el 95% en Suecia, entonces no es representativo de toda la población. Tenía que estar realizado en pacientes que tenían cinecoronariografía y buena fracción de eyección. Y la conclusión fue que el tratamiento con beta bloqueantes a largo plazo no condujo a un menor riesgo del punto final primario compuesto de muerte por alguna causa o infarto de miocardio
por el grupo beta bloqueantes. Por lo tanto, digamos, la comunidad médica quedó muy atenta porque en breve se van a publicar otros trabajos de características similares. No se habla de pacientes que tienen fracción de eyección deteriorada o cuando ingresan con un infarto, que ingresan con dilatación ventricular, donde ellos el impacto es muy significativo en la reducción de la muerte súbita y en la mejora del remodelado ventricular. La limitación fue un ensayo abierto, no se respetó el ciego. Los datos provienen de la valoración del registro Swedhal y del registro sueco y no eran adjudicables centralmente, y eso fue una crítica. Y se evaluaron en gran medida los criterios de seguridad más que las hospitalizaciones, y fue una limitación pragmática del uso de una terapia que viene desde años implementándose en los pacientes con infarto, porque los pacientes que reciben terapia trombolítica desde el año 87 prácticamente o 90 demostraron un impacto significativo en la reducción de la muerte súbita en la primera hora, en el primer día del infarto. Independiente de la fracción de eyección, los metaanálisis mostraron un impacto significativo en la reducción fundamentalmente de la muerte arrítmica luego del infarto. Por eso una de las limitaciones también fue que como este ensayo fue abierto, en el final del seguimiento había cruzamiento entre el grupo de pacientes que no tenían beta bloqueante y que al año se pasaban el 14% de los pacientes que eran asignados a no beta bloqueantes se cruzaban al grupo de beta bloqueantes. Por lo tanto, es un trabajo que hay que tomarlo todavía con pinzas porque es la única evidencia que hay al respecto. Se esperan que se publiquen probablemente en el transcurso de este año o del año que viene 2 trabajos más. El otro trabajo que se presentó en hipertrigliceridemia severa en pacientes de alto riesgo cardiovascular, el Bridge-TIMI 73 con olezarsen, que es un fármaco que sirve para el tratamiento de la hipertrigliceridemia severa. Sabemos que las lipoproteínas ricas en triglicéridos se asocian a mayor riesgo cardiovascular. Muchas veces nosotros no le dimos importancia al valor de los triglicéridos porque sabíamos que la aterosclerosis dependía fundamentalmente del valor de colesterol y fundamentalmente del valor del colesterol LDL. Hoy sabemos que le damos mucha importancia a las partículas pequeñas del LDL y el colesterol no HDL, que deberíamos dosar al menos una vez en la vida a los pacientes la lipoproteína A para detectar si estos pacientes tienen una dislipidemia familiar, los cuales están sometidos a un alto riesgo de tener eventos cardiovasculares, y en la ApoA y la ApoB. La ApoC3 es la que inhibe a la lipoproteína lipasa, que es la que hidroliza los triglicéridos y facilita el aclaramiento de los mismos. Olezarsen es un oligonucleótido que inhibe la producción de la ApoC3. Entonces, hay este es uno de los ensayos que se publicó. Hay otro ensayo, el CORI, otro ensayo que está en curso también, viendo los eventos clínicos en este grupo de pacientes. Sus resultados seguramente se van a presentar en 2 o 3 años porque está en curso. Y este trabajo en pacientes que tenían hipertrigliceridemia moderada severa, con triglicéridos mayores de 50 o mayores de 500, con enfermedad cardiovascular y alto riesgo cardiovascular, fueron randomizados a olezarsen 50 o placebo. Y acá ven las características de la población. Un porcentaje importante tenían triglicéridos mayores de 500 y otro porcentaje entre mayores de 50 y 500. Y sucedió algo muy parecido a lo que vemos con inclisiran. La reducción de los triglicéridos a los 6 meses fue muy significativa. Vean ustedes, a los 28 días fue cuando se daban, porque este fármaco se puede dar una administración subcutánea mensual. Fíjense que después de la segunda administración subcutánea, los triglicéridos descienden en forma muy importante
con olezarsen, 50 miligramos, comparado con el placebo, y esta diferencia se mantiene en el seguimiento que se realizó prácticamente casi al año. 53% en olezarsen, 80 miligramos, tuvo una reducción muy significativa, fíjense en la P estadísticamente significativa, y esta diferencia ya se puede captar a partir del día 28. Hubo cambios además en otros parámetros lipídicos. El impacto muy significativo fue del ApoC3, de los triglicéridos, del colesterol VLDL, del colesterol remanente, de ApoB, de colesterol no HDL, y aumentó también el colesterol HDL. Hasta ahora nosotros mirábamos solo el LDL cuando tratábamos nuestros pacientes, ahora nuestra visión tiene que ir más allá del colesterol LDL. Este fue un ensayo más bien de seguridad porque, como le comenté, se está desarrollando el ensayo en fase 3 y no hubo prácticamente, comparado con placebo, está medio chica la letra, pero no hay diferencias con respecto a las alteraciones hepáticas, tampoco con respecto a las alteraciones miopáticas dosadas por CPK, y no hubo más efectos colaterales que los reportados por el placebo. De manera tal que en hipertrigliceridemia moderada con triglicéridos mayores de 150, con alto riesgo cardiovascular, olezarsen a dosis de 50 u 80 miligramos redujo los niveles de triglicéridos alrededor del 50%. Como veíamos hoy, inclisiran 60 y olezarsen un 50%. Consiguió reducciones muy significativas del ApoB y del colesterol no HDL, y tenemos que esperar los resultados de los ensayos que impacten en los eventos cardiovasculares. Después se presentó el ensayo Orbita-COSMIC, que es un reductor del seno coronario para el tratamiento de la angina refractaria, que fue un ensayo randomizado controlado con placebo. Como sabemos, a pesar de la revascularización, muchos pacientes, luego de una revascularización con una cirugía de bypass, le quedan vasos que no son factibles de revascularizar, o un paciente que no es revascularizable porque sus lechos vasculares son muy finos y el paciente continúa con angina. En ese grupo de pacientes fue desarrollado el estudio COSIRA, que fue un ensayo clínico aleatorizado para mostrar la mejoría de los síntomas y de la calidad de vida en pacientes tras el implante de un dispositivo reductor del seno coronario. Vean acá, se postuló que el implante de ese dispositivo podía reducir la angina y mejorar el flujo sanguíneo a zonas más perfundidas del miocardio, y el mecanismo de acción no es aún bien conocido, y el objetivo fue evaluar el mecanismo de acción del reductor del seno coronario y su impacto en la isquemia miocárdica y en los síntomas de los pacientes. Los criterios de inclusión es que tuvieran enfermedad coronaria epicárdica, que tuvieran isquemia miocárdica documentada, que tuvieran angina a pesar del tratamiento antianginoso a dosis máxima, y que no fueran candidatos a angioplastia o cirugía. Muchas veces recibimos estos pacientes a los cuales le agregamos toda la terapia antiisquémica, incluso ivabradina, y los pacientes no mejoran los síntomas. Entonces, en este grupo de pacientes donde se desarrolló este ensayo, se excluía el síndrome coronario agudo de menos de 3 meses, la revascularización reciente menos de 6 semanas, no deberían tener una fracción de eyección menor de 25%, y la isquemia solo en la cara inferior también se excluía, y era una contraindicación si el paciente no podía ingresar a hacerse una resonancia. 209 pacientes tenían los criterios y fueron excluidos 148, de ellos 61 fueron incluidos en el ensayo COSMIC, de ahí 10 pacientes fueron excluidos por alguna causa y fueron randomizados 51, 25 y 26, 25 al dispositivo y 26 al placebo. Y las características basales de la población tenemos acá. Un grupo importante de pacientes diabéticos. Ustedes saben que los pacientes diabéticos tienen enfermedad de la microcirculación
y muchas veces no tienen lesiones coronarias y ellos siguen con dolor. Fíjense que la mayoría estaban en clase funcional 3 de la angina, ese es un dato muy contundente. El promedio de dolores durante el día era entre 60 y 36%, y los segmentos isquémicos eran del 56% y segmentos con escara tenían 22%, y el flujo sanguíneo global era 1.33 mililitros por minuto por gramo. Y el objetivo primario era ver el flujo miocárdico en la resonancia de estrés con adenosina, y el objetivo primario era tratar de ver si se podían aliviar los síntomas anginosos en estos pacientes. Los síntomas le afectan enormemente la calidad de vida a estos pacientes, y como les comenté, los pacientes diabéticos tienen gran enfermedad de la microcirculación y a pesar de la terapia completa viven con dolor. Entonces se estudió el impacto en la calidad de vida y en el ejercicio también en cinta. Y el dispositivo, lo que se vio, el dispositivo reductor del flujo en el seno coronario, reduce la frecuencia de los episodios de angina y mejoró enormemente la calidad de vida de los pacientes, pero no mejoró la perfusión miocárdica transmural. Por lo tanto, seguramente nuevas investigaciones se van a hacer para llevar a cabo y mejorar los síntomas en estos pacientes. Después tenemos el TELE, Acute Coronary Syndrome, que el TELE, Acute Coronary Syndrome, es la valoración remota de los pacientes que tienen alto riesgo cardiovascular después de un síndrome coronario agudo. Esto es lo que se viene en el futuro, la medicina robótica, y se piensa que después la inteligencia artificial va a consultar a los médicos, los pacientes que están como mucho más críticos. Los otros se pueden implementar visitas visitas remotas, teleconsultas. Entonces este trabajo para evaluar si realmente en pacientes con síndrome coronario agudo podían ser controlados por un sistema de telemedicina. La hipótesis del trabajo era que los pacientes que tuvieron un síndrome coronario agudo pudieran ser controlados por una telemedicina al alta de la visita hospitalaria y controlar que no reingresen. Fue un estudio prospectivo, aleatorizado, 1-1, abierto, para evaluar los pacientes que tenían un síndrome coronario agudo y ver si los que se controlaban con telemedicina reducían los reingresos y los eventos cardiovasculares. Los criterios de inclusión eran pacientes que tuvieran síndrome coronario agudo, con troponinas positivas, que hayan sido sometidos a revascularización coronaria, eran infartos con ST, sin ST o angina inestable, tenían que tener al menos un factor de riesgo cardiovascular y el acceso al dispositivo, hacer el control con la telemedicina. El criterio de exclusión es que no tuvieran el dispositivo inteligente o la conectividad en ese lapso de tiempo donde duraba el seguimiento. El objetivo primario era ver qué cantidad de pacientes reingresaban a los 6 meses por cualquier causa. Me parece un trabajo muy interesante porque muchas veces conocemos los reingresos de pacientes con insuficiencia cardíaca y no conocemos los reingresos de pacientes con síndrome coronario agudo. El total de la estancia hospitalaria a los 3, a los 6, a los 9 meses, la mortalidad por todas las causas, los eventos adversos mayores, infarto, ACV y muerte, la intervención médica, si los pacientes venían a una visita a urgencia, qué tasa de reingreso tenían a 9 meses y la calidad de vida, eran todos objetivos secundarios. Entonces el trabajo era aleatorizado 1-1, 337 pacientes, 168 eran un seguimiento clínico habitual, donde los pacientes concurrían a la consulta, y 169 con el grupo de intervención de la telemedicina. La telemedicina se hacía a las 2, 4 y 8 semanas del alta, y se veía si los pacientes tenían el desarrollo de algún síntoma cardiovascular seguido por estos dispositivos especiales. Bueno, lo que se podía chequear era si los pacientes tenían síntomas, si tenían palpitaciones, disnea, inestabilidad, síncope. Su frecuencia cardíaca también era monitorizada, su tensión arterial, la saturación de oxígeno y, por supuesto,
el electrocardiograma. ¿Y qué resultados se obtuvieron? 169 episodios de síntomas, o sea, 63,9 durante el horario activo. Los síntomas más frecuentemente reportados fueron dolor torácico, palpitaciones, malestar general y disnea. Los pacientes del grupo de intervención tuvieron menos síntomas y se indicó consultar al departamento de urgencia en 13,8 que concurrieron a llamadas o con una llamada de emergencia o el 4,6% o una sala de urgencia el 13,8%. Y en el resto se indicó un seguimiento habitual, 54,8%. Por tanto, vean ustedes acá, los que tuvieron intervención redujeron marcadamente, a los 6 meses, redujeron marcadamente la cantidad de pacientes que fueron reingresados por algún evento cardiovascular, 61,7%, con un hazard ratio de 0,24 y esto fue estadísticamente significativo. Es decir, que este trabajo muestra que los pacientes pueden ser seguidos por telemedicina. Y el grupo de intervención, en comparación con el de práctica habitual, tuvo menor estancia hospitalaria a los 2, 6, 9 meses, menor cantidad de consultas a emergencia, menor tasa de infarto, mayor tasa de intervencionismo coronario y menores reingresos o visitas a emergencias a los 9 meses de seguimiento. Por lo tanto, la conclusión del trabajo es que los pacientes que fueron de alta y seguidos por la teleconsulta mostraron una menor tasa de reingresos hospitalarios y menor cantidad de eventos en el seguimiento. Es decir, que se podría implementar en el futuro una teleconsulta en esos pacientes que son de bajo riesgo. Y con esto finalizamos. No así, digamos, la teleconsulta no sirve para el paciente crítico, que uno lo tiene que evaluar. Ustedes saben de cada 100 pacientes que ingresan en unidad coronaria, 50% son de bajo riesgo. Los de bajo riesgo se pueden ir de alta hospitalaria a las 48 horas y son de bajo riesgo los pacientes que no tienen ninguna complicación hospitalaria, que no tienen insuficiencia cardíaca, que no tienen enfermedad coronaria de otro vaso coronario más que el del evento índice y que tienen buena fracción de eyección. En nuestra unidad coronaria, las 48 horas de estos pacientes son externados y un 50% de pacientes son de alto riesgo y por supuesto esos debemos controlarlos en las visitas porque estos pacientes un 20, un 30% tienen insuficiencia cardíaca, tienen otro vaso vascularizar, tienen angina, tienen arritmia y en eso requiere momento de la supervisión médica y control a los 7 días, a los 30 días y mensualmente o cada 2 meses, depende la severidad del caso. Muchas gracias a todos por la atención y estoy dispuesta a escuchar sus comentarios o sus preguntas. Me encantó el trabajo y le voy a pedir para poder leerlo y poder implementar en nuestra red, ya que yo soy directora de Telesalud ahora. Justamente estoy viniendo de Paso de los Libres y bueno, estamos visitando en el interior todos los centros de salud para activar como nodos de telesalud con las plataformas para poder justamente hacer el seguimiento y las interconsultas. Así que me encantó su charla, doctora. Bueno, creo que esto es un trabajo muy interesante, Patricia, porque es lo que se viene en el futuro. Y nosotros como médicos tenemos que detectar los que son de bajo riesgo y los podemos controlar de esta manera. Sí, así que sí, por ahí ¿Qué esto lo pasa? da pie para pedir una reunión, nos juntamos y vemos cómo lo podemos implementar, porque las herramientas las tenemos, así que Creo me que es muy encantó. interesante porque por ahí tendríamos que tener para seleccionar, por ahí les voy a pasar un grupo para la mayoría de gente que tiene el internado, los infartos en el interior, para seleccionar Sí, los que son de bajo riesgo y que los podemos externar
a las 48 horas porque gastan menos recursos en salud, menos Claro, hospitalización, más disponibilidad de camas. Y así es. después, de los de que son de bajo riesgo, se pueden seguir por telemedicina. Pero los que son de alto riesgo, que los infartos son el 50%, esos requieren de nuestro control. Así Sí. que vamos a armar un programita. Excelente. Sí, excelente. Bueno, ¿algún comentario, alguna otra pregunta que le haya llamado la atención de estos trabajos que mostramos? Está bueno verlo charlar a ustedes sobre cosas así, que estando las dos en Corrientes, causa gracia un poquitito. La verdad que nos sentimos lejos, pero estamos tan cerca y ver que esto se desarrolla y que podemos hacer esta telemedicina, digamos, me parece fantástico porque es la medicina de lo que se viene. O sea, Bien. muchas veces nosotros nos preguntamos, viene la inteligencia artificial, ¿tendremos trabajo nosotros en el futuro? Y creo que nosotros podemos lograr ver cuáles van a ser, por lo menos por ahora, los pacientes que nosotros vamos a tener que seguir. Doctor, Buenísimo. en Virasoro, la referente de Telesalud va a ser Melissa Ferreira y la semana pasada anduvimos por ahí, así que estamos implementando también en su hospital. Sí, ya me enteré, Patricia. Está bueno. Igual a todos nos sirve, todo el interior nos sirve siempre esto. Mucho Muchísimo. más que a Capital a veces porque nos queda lejos todos, todo, No, de hecho. Y todo es gasto y todo es insumo. Corriente está desbordado, ya sabemos que están agarrando urgencias solamente y entonces es algo que nos sirve a todos, sí. Es que justamente la telemedicina es poder poner a disposición estas herramientas tecnológicas para poder ofrecer mayor accesibilidad de los pacientes a esta mejor calidad de atención o a la atención especializada, donde la barrera es la distancia. Y también remarcar como lo que dijo la doctora, que tampoco se adapta para todos los casos. Las urgencias no se adaptan, pero sí poder seleccionar los grupos de pacientes a los que se le puede hacer seguimiento. y algo creo que esto de telemedicina es, por ejemplo, con el dengue, porque con el dengue hay lo mismo que pasó con el COVID, hay muchas teleconsultas que se generaron Así es. y creo que por ahí también se hace una selección precoz de los pacientes que son más críticos, o sea, me parece que también eso es un dato muy importante y como bueno está previsto, incluso hay una alerta en la OMS de que los médicos vamos a estar expuestos a patologías muy graves, digamos, porque dice que se vienen epidemias así muy importantes de patologías que hasta ahora no aparecían con la llegada de esto del cambio climático y creo que deberíamos como estar preparados para hacer esos manejos. Así es. Así es. Bueno, vamos a preparar entonces te voy a enviar este artículo y vamos a preparar esto porque creo que varios infartos, sobre todo los infartos sin ST, se atienden en clínicas, hospitales del interior y saber que los de bajo riesgo se pueden ir de alta en 48 horas nos da más disponibilidad de camas, que por ahí es el recurso más codiciado en la actualidad porque llegan momentos que estamos colapsados y me parece que le podamos dar de alta a las 48 horas, eso me parece que es algo muy, muy útil. Así es. Muchas gracias, doctora. Bueno, agradecemos a todos ustedes. El próximo viernes es feriado acá en Corrientes. No sé si quieren que demos lo mismo o si no, lo pasamos al siguiente. Eso queda a Sí, criterio de ustedes. Sé que sí, nosotros, tal vez lo pasamos porque por ahí la gente viaja y bueno, nos pasamos entonces el próximo viernes 3, no hay sesión. Que sería en el viernes siguiente. Muchísimas así. gracias y buen fin de semana a todos. Gracias, buen Muchas fin de gracias, semana. que tengan buen fin de semana. Chao, chao.